estamos con él. Hola Leandro, un placer recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Hola Julia, muchas gracias. ¿Cómo definirías Herbaria? ¿De qué se trata? Yo diría que es una película sobre herbarios, pero cuando estuve explicando eso me doy cuenta que mucha gente no sabe qué es un herbario. Ujú. Entonces en general cuento que es una película sobre herbarios y explico que los herbarios son esos lugares donde se coleccionan de alguna manera plantas, se las seca, se las cataloga y luego se las guarda para que eventualmente en el futuro sean estudiadas por Ujú. investigadores principalmente. Y lo que me atrajo de todo esto, más allá de, en un primer momento, de todo el universo que generaba esta actividad, todas las imágenes que surgían a partir de eso, era la relación que empecé a encontrar con mi trabajo como archivista fílmico, con Claro. películas. Empecé a encontrar similitudes en cuanto a, por un lado, los objetivos, en esta idea de conservar algo para el futuro y evitar que desaparezca, e incluso en la materialidad y en la manera en la que se trabaja, ¿no? Es todo Hay muy puntos de táctil. contacto. Hay- Sí, hay como un trabajo muy preciosista, si se quiere, con las manos, con los ojos, se manipula todo el tiempo el material, que muchas veces es muy frágil también, entonces se trata de hacerlo con el mayor de los cuidados. Y bueno, y esta similitud entre estos dos mundos también empezó a cobrar un poco más de consistencia cuando leyendo y conociendo un poco más descubrí que la escuela de jardinería que está en el Jardín Botánico sí. está nombrada por uno de los botánicos más importantes que tuvo la Argentina, que es Cristóbal Hicken, y el Museo de Cine donde trabajo lleva el nombre de un coleccionista y realizador amateur cinematográfico que se llama Pablo Hicken, que era sobrino de Cristóbal. Entonces, por ahí también se cruzaban y entonces en ese momento me di cuenta que había algo ahí que valía la pena desarrollar un poco. Que era material para un documental, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta? Bueno, recién decías qué te llevó a unir estos dos mundos, ¿no? La ciencia de alguna manera y el cine, el coleccionismo, la preservación, que es a lo que vos te dedicás también. Sí. Eh, ¿En qué momento decidiste que la película ya tenía cuerpo para estar terminada y presentada? Bueno, fue un proceso, como suele ser con estas películas, fue un proceso largo. El primero en todo el desarrollo, en la búsqueda de fondos y demás. La película la filmamos en 16 milímetros, principalmente, con algunas escenas en Super 8 y con bastante archivo de 35 milímetros. Entonces, todo ese proceso es un poco más complejo también, entonces también lleva su tiempo. Y, y el trabajo principal fue, de alguna manera, recopilar todo el material, ¿no? Filmar, buscar el archivo y después, eventualmente, darle una forma. Teníamos, por suerte, filmada la mayor parte de la película cuando empezó la pandemia. Teníamos un viaje incluso planeado. eh, Sí, un viaje planeado. sí, y, y eventualmente la pandemia y la cuarentena la atravesamos con todo este material eh, para manipular y rever, ya filmado, ya digitalizado. Entonces, durante todo ese periodo trabajamos con ese material y fuimos encontrando la forma. Ajá. O sea, el rumbo que cambió respecto del original, toda esta situación de lo que te habías planteado inicialmente cuando tuviste todo ese material disponible, digo. Bueno, las películas con las que suelo trabajar en general cambian mucho de forma.
a lo largo del tiempo de trabajo, porque están como muy abiertas a lo que se va encontrando y lo que se va generando. Aún trabajando con material fílmico, creo que uno de los objetivos que nos proponemos, los que trabajamos, Paula Singerman, que es productora y socia mía, y yo, es como de estar muy permeables a todo lo que suceda y de alguna manera ir sumando eso a la película. Yo creo que lo más concreto de cambios en cuanto a lo que habíamos pensado en un momento, yo creo que la película terminó teniendo un poco más de archivo que lo que habíamos planeado en un momento, de alguna manera supliendo ese viaje, por ejemplo, que no pudimos hacer y que hubiéramos filmado, pero creo que en su esencia se mantuvo, porque básicamente lo que nos habíamos propuesto desde el comienzo era registrar los distintos trabajos y oficios que suceden alrededor de estos herbarios y relacionarlos con otras cuestiones que a priori parecieran muy distantes, pero que cuando uno los empieza a observar con detenimiento y escuchar, tienen más conexiones de lo que uno podría imaginar. Por ejemplo. Bueno, esto de estar trabajando casi en silencio, manualmente, con los materiales, con súper concentrados, son muy similares. Después los lugares donde se guardan las plantas y donde se guardan las películas también son bastante parecidos. Son básicamente estanterías en lugares con temperatura y humedad controlado para que no se generen ni hongos ni variaciones tanto las películas como, creo que las películas incluso son un poco más estables que las plantas. Las plantas pueden sufrir el ataque de insectos, hongos y demás. Ujú. También bastante parecido a lo que pasa con las películas. Entonces, cuando uno empezaba a trabajar con eso, empezaba también, ya tenía la cabeza seteada de ese modo, empezaba como a cruzarse un montón de cuestiones que se, que se conectan. Y después, algo muy lindo que nos dimos cuenta también, que creo que está en la película, es bueno, que el cine también es una manera de preservar la flora, porque hay muchas flores, por ejemplo, que están registradas en fílmico y que ya no existen más. Entonces, de alguna manera, fueron conservadas en un soporte distinto y quizás sin ese propósito, ¿no? Originalmente. Claro. Pero de alguna manera se retroalimentan esos mundos. Claro, sí, es un círculo, digamos, el que ustedes Sí, establecieron a través de la película, ¿no? Ahora, sí. antes de esta presentación, después de la presentación en Visión Durril, que va a ser la Premier Internacional, entiendo, ¿no? Y Eh, mundial, en realidad no se pasó en ningún lado todavía. Ujú. ¿Y hay previstos otros festivales, otras presentaciones antes de estrenarla aquí en Argentina? Sí, sí, hay, bueno, algunos ya confirmados, que todavía no podemos decir porque nos pidieron que no digamos, pero que creo que a fin de mes ya se anuncian. Y después sí, ya la película está como muy fresca, la estamos terminando, de Mm. hecho, en estos días. Todavía no tenemos la copia final. Así que sí, a medida que se empiece como a mostrar en algunos festivales, ya hay otros que estamos ya mandando y algunos otros que la empiezan a pedir. Así que sí, lo que ya igual tenemos en mente es la posibilidad de pasarla en Argentina, en cines de acá, que no es fácil, es casi más difícil que Sí. pasarla afuera. Así que ya estamos pensando en eso, qué fechas podrían ser y haciendo todos Ujú. los trámites y un, las llamadas necesarias. un estimativo, un anticipo de cuándo podría ser el estreno argentino, cuándo podríamos conocerla nosotros. Y bueno, seguramente vamos a intentar algún festival acá primero en Argentina y después algún estreno en las salas que ya todos conocemos porque no son tantas. Ajá, Así que exactamente. en alguna de ellas y después siempre esta intención de mostrarla en el resto del país que también requiere cierto trabajo de coordinación con las salas, con la gente que uno conoce, que ya sea a través de festivales o salas, siempre
siempre es lindo viajar, acompañar la película y que la gente la vea. ¿Vas a ir Además a la película Suiza? está... ¿Cómo? ¿Vas a ir a Suiza? Sí, sí, Ujú. todo se mantiene más o menos como está ahora, sí, estamos intentando. Y como la película además se filmó en distintos lugares de Argentina, también es lindo eso, es como ver como esos lugares filmados, también mostrarla en esos lugares, así que por eso también es lindo, está buena la posibilidad de poder mostrarla en distintos lugares con distintos públicos. Claro. Ahora, vos también tenés otro proyecto que está relacionado con la Antártida. Eh, Sí, ¿De qué se sí, sí. trata? Bueno, es un proyecto que surge del trabajo, yo trabajo en el Museo del Cine, dirigido por Paula Félix Ilier, y desde hace varios años venimos llevando adelante un proyecto junto con Andrés Levinson, que en realidad fue quien lo originó, acerca de un intento por reunir y clasificar todo el material audiovisual filmado en la Antártida Argentina. Entonces eso nos llevó en parte con materiales del Museo de Cine, en parte con, bueno, nos asociamos con el Instituto Antártico, que también tiene bastante material, y salir a la búsqueda de los materiales que pueden llegar a estar diseminados por distintos lugares. Y entonces el viaje de la Antártida venía un poco como a completar, después de varios años de trabajo viendo esas imágenes y escuchando todo eso, a completar este proyecto, y sí, logramos ir a fines del año pasado y volvimos hace muy poco, Muy hace dos poquito. semanas. Claro, 2 semanas. Así que todavía estoy acostumbrándome al Claro. cambio. Y bueno, y luego de que pase todo esto con la película, retomamos el trabajo de ver todo el material que estuvimos filmando y empezar a armar algo con eso. Pero Bueno, que es bastante libre y básicamente se va a centrar en el trabajo en conjunto entre el Instituto Antártico, el Museo del Cine y el viaje este que pudimos hacer a la base Orcadas, que es la base donde se filmó la película más antigua que tenemos, filmada en la Antártida Argentina, que es Entre los hielos de las Islas Orcadas, del 27. ajá. Bueno, ya tendremos entonces oportunidad de hablar en particular de este proyecto. Leandro, te agradezco Sí. muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, Gracias a vos. lo mejor allí en Visión du Ril entonces, ¿eh? En Suiza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo muy grande.